vamos a empezar. Me vais a dejar que os dé primero la bienvenida y agradeceros sobre todo el tiempo que nos vais a dedicar en la tarde de hoy, en este espacio tan singular, que como veis es el Museo Olímpico de Barcelona. Para aquellos que vimos las Olimpiadas del 92 y nos acordamos de ellas, pues la verdad es que tienen un significado muy especial, ¿de acuerdo? Y hemos elegido este espacio para celebrar esta presentación, esta jornada, que espero sea provechosa para todos, que bajo el título de Smart Infrastructures compartimos con nuestro partner principal, que es Siemens, y en particular la división SI, que es justamente Smart Infrastructures, todo lo que es la parte de infraestructuras. Yo, de una forma breve, voy a intentar presentar Siemens. Yo creo que es harto conocida. En cuanto a lo que me toca y me corresponde en la tarde de hoy, es presentaros un poco lo que es el grupo Sueprat. Y para ello, pues no se me ha ocurrido una mejor idea, espero que sea buena, y es el compartir con todos ustedes cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, ¿de acuerdo? Y en definitiva, cuál es nuestro compromiso, ¿de acuerdo? Hemos hecho un pequeño extracto que se convierte un poco en nuestros 10 mandamientos, en nuestros decálogos de funcionamiento. El primero deja de ser, como veis, el acompañar siempre a nuestros clientes en todo lo que es crecimiento, ofreciendo todo lo que son soluciones vanguardistas, efectivas, de alto valor y siempre con un alto estándar de calidad. Ese sería un poco nuestro primer compromiso para con todos ustedes, ¿de acuerdo? Evidentemente, también es el de establecer vínculos, ¿de acuerdo? Vínculos tanto con el cliente como con nuestro proveedor. Al final, como digo yo al equipo comercial de Sueprat, no nos sirve de nada entrar en un cliente, hacer una venta y salir. Al final lo que nos interesa es entrar en el cliente, ofrecerle, como hemos dicho anteriormente, productos y soluciones y tener una continuidad en el recorrido para con el cliente. Lo mismo nos pasa con lo que es el proveedor, ¿de acuerdo? Al final, una de las características que tenemos en casa es de que el número de proveedores que tenemos es relativamente pequeño, pero tenemos un alto grado de compromiso con ellos y de relación, ¿de acuerdo? Evidentemente no puede ser de otra manera, siempre desde la honestidad, la integridad, la transparencia, tanto con el cliente como con el proveedor, y evidentemente en el trabajo en el equipo, ¿de acuerdo? No hay ningún crack en nuestra compañía, no lo hay. Al final lo que sí que hay es un gran equipo de profesionales, lógicamente al servicio de todos ustedes. Dentro de lo que es la sociedad actual, ¿vale? Una sociedad que tenemos que ayudar entre todos a que sea, como veis, más sostenible, ecoamigable y de futuro. Futuro que estamos obligados a dejar a nuestros hijos una sociedad, si puede ser mejor, un entorno mejor al que nosotros nos hemos encontrado, ¿de acuerdo? Ofrecer lo que son los productos mejores, más seleccionados, soluciones que sean competitivas en precio, que sean duraderas en el tiempo, rentables y, lógicamente, eficientes. ¿Y qué queremos ser? Pues nos gustaría ser un poco un motor de cambio hacia la gestión energética, hacia la transformación digital, ¿vale? Hoy veréis, cuando los compañeros de Siemens os presenten las soluciones y el producto en esta tarde, veréis que mucho de él está muy vinculado al tema de la gestión energética, básico, fundamental en este siglo XXI. Tenemos un coste de energía cada vez más caro, tenemos que saber gestionarla, saber adecuarla a cada una de nuestras aplicaciones. Lógicamente, en esa transformación digital, tanto en nuestros procesos como en los procesos del cliente a nivel productivo o a nivel de gestión, ¿vale? Y, como os decía anteriormente, es fundamental para nosotros la relación con el proveedor, ¿de acuerdo? Y ahí
Con ellos compartimos estrategias, compartimos objetivos y siempre, o prácticamente siempre, Sergio, estamos alineados. Para ello nos toca darle un poco a la imaginación, ser imaginativos, colaboradores y, lógicamente, intentamos dentro de nuestra organización apostar por el talento, ¿de acuerdo? Os decía anteriormente, no hay ningún crack, hay personas con talento que están dentro del equipo a su entera disposición. De hecho, somos del entorno a 40 profesionales en estos momentos. Como sabéis, tenemos 3 puntos o estamos en 3 puntos. Nuestra central está en el Prat, pero también estamos en Barcelona, también estamos en Igualada. Al final, lo que hace aproximadamente unos 4 años apostamos con la dirección general de nuestra compañía es: no queremos ser un suministrador más, no podemos vender de todo y a todos, sino que tenemos que ir a buscar el tema de la especialización, ¿vale? Especialización que, como veis, está basada en el tema industrial, en el tema de iluminación, en la parte de energías renovables y en lo que vamos a tratar el día de hoy, que es la parte de edificación, electrificación y building. Lógicamente, detrás de todo esto, pues existen unos servicios comunes, tanto a nivel logístico, asistencia técnica, taller eléctrico, asesoramiento técnico, que hablaremos un poquito más adelante de todo ello, ¿de acuerdo? En definitiva, queremos y estamos enfocados tanto en el sector industrial como en el sector de la infraestructura, en tipología de clientes variada, como muchos de los representantes que hay en el día de hoy aquí, tanto a nivel de integradores como a nivel de instaladores, mantenedores, pero también a nivel de cliente final, que puede ser bien sector sanitario, hospitales, clínicas, como puede ser temas de transporte, aeropuerto, ferrocarriles, ¿de acuerdo? Lógicamente a nivel industrial, etcétera. ¿Ok? Bien, me voy a centrar ahora 2 minutos y acabo ya. En todo lo que es la parte... Uy, aquí se me ha colado. Vale. Dentro de lo que es sector y building, ¿qué podemos ofrecer? Pues, lógicamente, todo lo que es producto de material de instalación, protección eléctrica, armarios de distribución, de control, todo lo que es la parte de climatización, distribución de energía, todo lo que es BMS, controladores de edificios y todo el producto que se mueve alrededor de ello, todo lo que es la parte de periféricos, y entramos también lo que pueden ser temas de mecanismo, y más allá del mecanismo, controles a nivel de KNX. Pero esto por sí, dices, hostia, esto lo tiene todo el mundo, no me ofreces nada más, ¿no? Al final, un poco, lo que intentamos hacer es ofrecer una propuesta de valor vinculada a, evidentemente, todo lo que es la comercialización de estos productos, ¿de acuerdo? Productos, repito, que entendemos de proveedores de primera línea, de primera calidad, ¿vale? También ofrecemos, y muchos de ustedes ya lo conocen y lo han usado, disponemos de un taller eléctrico donde somos capaces de poder dar un llaves en mano de todo lo que es el cuadro eléctrico. También podemos ayudar con el tema de integración o hacer pequeñas integraciones. Evidentemente no es nuestra intención ni muchísimo menos el competir contra nuestros clientes integradores, ¿de acuerdo? Al revés, para nosotros forman parte de la red de partners con la que trabajamos, ¿de acuerdo? En determinados momentos, dependiendo del volumen del proyecto, pues tiramos de nuestros partners para ir de la mano a diferente tipo de proyecto, como pongo aquí. Y ayudamos a nuestros clientes también en lo que es la puesta en marcha de, hablando de la parte de infraestructuras, pues somos capaces de poner en marcha controladores del BMS, somos capaces de poner en marcha valedores de velocidad, arrancadores electrónicos, etcétera, etcétera. Al final hay un equipo de técnicos capacitado y preparado para realizar todas estas tareas. Nos gustaría, como mensaje un poco final, que contaréis con nosotros, como pone en la transparencia,
que os enchuféis con nosotros a este camino de cara al futuro, ¿de acuerdo? Repito, muchas gracias por su asistencia y espero que la jornada sea provechosa para todos nosotros. Yo sin más voy a dar paso a Sergio Hernández, que es el director, el delegado regional de SI, de Siemens Infrastructures, en Cataluña. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a nuestros socios UEPRAT la invitación y el estar presentes aquí, y bienvenidos a esta apasionante jornada que esperamos que no despierte vuestra pasión, sino que realmente despierte vuestro interés en lo que vamos a presentar hoy. Para nosotros es muy importante presentar Smart Infrastructure, que además de tener un nombre extraño y raro de pronunciar en todos los idiomas que lo intentéis, os lo prometo, es una creación que Siemens hizo en el 2019. Y esta creación no viene de la nada, es una creación que creemos responde a las grandes demandas que hay en el mercado. Hemos hablado de una cosa que es el valor, y para nosotros el valor es triple. Está el valor compartido. El valor compartido que tenemos con muchos de vosotros como clientes, con nuestros socios UEPRAT y, por supuesto, el valor que tiene Siemens. El valor a nivel de misión, a nivel de visión. Por otro lado, tenemos el valor añadido que queremos prestar. Y por otro lado, y más importante, tenemos la cadena de valor, donde todos los que estamos aquí formamos parte de la cadena de valor de las infraestructuras. Y dentro de las infraestructuras nos enfrentamos a retos globales, como veis aquí, y que no os voy a leer, porque son retos globales y los veréis en miles de presentaciones. Son retos que son comunes y que tenemos que afrontar en conjunto. Es la única manera de poder hacerlo. ¿Por qué tenemos estos retos? Pues bien, si veis a nivel de números, tenemos que un 39% de las emisiones a nivel global las emiten las infraestructuras. Y cuando hablamos de una infraestructura, hablamos de cualquier envolvente de cualquier edificio, sea terciario o industrial. Tenemos una cometida eléctrica, tenemos una serie de control, tenemos una serie de componentes comunes que están representados en todos los sitios. Si hablamos del 95% de los edificios actuales seguirán funcionando en el 2050, me añado al comentario de Víctor. No estamos para vender un producto o una solución, sino estamos para acompañar durante todo el ciclo de vida, y el ciclo de vida de una infraestructura está tratado entre los 40 y 50 años. Es decir, las infraestructuras que tendremos en el 2050 ya están construidas. Y el 75% de las emisiones totales proceden de la energía, con lo cual la energía es un vector clave para nosotros en el cual tenemos que trabajar. Si seguimos mirando datos, como sabéis somos una empresa alemana y los datos nos llaman mucho, veis que el 50% de los gobiernos creen que su país tiene una estrategia coherente o eficaz. Es decir, que hay un 50% que tiene que definir esta estrategia. Esta estrategia tiene que ir a una velocidad muy, muy rápida para poder dar respuesta. Y menos de un 50% espera poder alcanzar sus objetivos para ser net zero en el 2030. Es un concepto nuevo, el de net zero, donde las emisiones no se van a poder reducir a cero, pero sí que podemos hacer diferentes acciones que generen un impacto positivo con el cual podamos equilibrar y llegar a ese pacto de net zero. Para ello necesitamos de diferentes soluciones y necesitamos de diferentes impulsos. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues un 44% de las administraciones priorizan la velocidad en descarbonización sobre los costes y los ingresos que tenga el edificio, o sea, es una prioridad total de cualquier propiedad a día de hoy, llegar a esos pactos de descarbonización para el 2030, y un 51% consideran que liderar esta estrategia de descarbonización va a ser una ventaja competitiva en el futuro. Con lo cual, las tendencias están haciendo que la mentalidad de nuestros clientes estén cambiando, que las necesidades están cambiando y nos tenemos que adaptar a las mismas. Y para ello, ¿qué hacemos desde Infraestructuras Inteligentes? Pues esto es una foto de que intentamos practicar con el ejemplo y es nuestro headquarter en Zug. Nuestro headquarter en Zug y en SI lo que hace es juntar a una serie de personas a los cuales les pido por favor que se levanten, porque tenemos un colectivo de personas en Siemens que van a estar apoyándonos durante toda la jornada y que tienen un expertise que creo que debéis aprovechar, y es el mejor colectivo que tenemos, el de las personas, que lo que van a hacer es unificar tres pilares que para nosotros son claves. El pilar de la energía, lo hemos dicho, el 75% de las emisiones provienen de la energía es base. La energía se consume en las infraestructuras, pero a día de hoy podemos decir que las infraestructuras no solo la consumen, sino también producen energía. Y esa producción va a ser bidireccional. Nos queda un tercer vector, que es el de la movilidad,
no solo la movilidad eléctrica, sino la movilidad en general. Y con ese triángulo coordinamos todas las acciones. ¿Cómo se pueden coordinar tres vectores como la energía, las infraestructuras y la movilidad? Mediante una palanca que es la digitalización. Y mediante esa digitalización, que es un habilitador y del cual vamos a hablar en la próxima hora, esperando no despertar esa pasión, sino despertaros casos de uso interesantes, creíamos interesante presentaros una de las iniciativas y plataformas que Siemens ha lanzado, que es Accelerator. Accelerator es una plataforma que se lanzó hace un año que tiene tres pilares básicos y pilares que os tienen que permitir avanzar, escalar y multiplicar en estos grandes avances que tenemos para el 2030. Donde tenemos una primera prioridad que diréis, eres gracioso, pero es así. Y es enchufar, y cojo de nuevo las palabras de Víctor, enchufar toda la solución software que tiene Siemens, de tal modo que sea muy fácil pasar de una industria a una infraestructura, a un ambiente de movilidad. El segundo es, no estamos solos en esta guerra. Hemos dicho que tenemos una cadena de valor conjunta, con lo cual necesitamos partners que generen oferta, que generen soluciones dentro de este ecosistema que pueda comunicar. Y el tercero es poner un marketplace donde la oferta y la demanda puedan estar en contexto. Solo de esta forma, trabajando en ecosistema y trabajando unidos, podremos llegar a los objetivos globales que tenemos. Y con esto, y sin aburriros más, doy paso a Víctor Escull, mi compañero, que os va a hablar más de la parte de infraestructuras. Buenas tardes. Reitero el agradecimiento a todos vosotros por estar y acompañarnos esta tarde. Un pequeño inciso que hago siempre. Cualquier pregunta que surja durante la presentación, cortáis, intervenís, no hay ningún problema. Después, entre los tres bloques que tenemos, volverá a haber un momento para preguntas. Y después, cuando acabemos, evidentemente, nos ponemos a vuestra disposición. ¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de la presentación de hoy? Retos. Los retos para la sostenibilidad que nos van llegando. Los retos pasan, en primer lugar, por cumplir con los objetivos y las políticas de normativa de sostenibilidad que desde la Comunidad Europea y que a nivel mundial, por los datos que ha presentado antes Sergio, nos están llegando. Es evidente que nos tenemos que adaptar a seguir las políticas que se pactaron en el Acuerdo de París de una forma muchísimo más estricta de lo que se ha hecho hasta ahora y que va a haber una mayor presión para tomar medidas en todos los ámbitos. Cuando en alguna presentación de este tipo se nos pregunta qué tipo de medidas van a ser, claro, evidentemente hay normativas, hay regulaciones que se pueden implementar, pero la Comunidad Europea ha tomado una que realmente resulta efectiva. Fondos europeos muchas veces van a ir asociados al cumplimiento de todas estas normativas. Entonces, no es una imposición, pero si queremos, como país, llegar a estos fondos, pues es una manera fácil que tienen de hacerlo. Evidentemente, la palabra CO2 va a estar presente durante toda la presentación. Tenemos que luchar por conseguir la rebaja de las emisiones. Y un dato que a mí siempre me gusta mucho remarcar: las empresas solo van a poder ser empresas competitivas cuando lo sean desde un punto de vista sostenible. Entonces, ¿significa esto que podemos partir de cero y hacer ciudades nuevas o construir modelos nuevos? No, evidentemente no. Comentaba Sergio que de aquí a los edificios que en el 2050 estén funcionando ya están construidos. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar el entorno que ya tenemos construido. Veremos más adelante que las cifras de la digitalización de estos edificios no acaban de ser ni muchísimo menos las mejores. Y en este tema, la digitalización va a ser el factor clave. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir afrontar con la base de edificios existente hoy en día los retos que tenemos por delante. Datos. Decía muy bien Sergio, somos una empresa alemana y nos encanta. Algunos de estos resultan curiosos. Que en el 2050 seremos casi 10.000, bueno, 1.700 millones de personas en el planeta, pues bueno, sigue asustando un poco. A mí la primera vez que lo oí siempre me llamaba la atención, digo, se habrán equivocado, será un dato exagerado. El 90% de nuestro tiempo lo pasamos en edificios. Digo, mucho. Luego uno piensa que, claro, si el 30% de la vida lo dedicamos a dormir, el otro 30%, siendo generosos, lo dedicamos a trabajar, y que después del ocio pasa
en locales cerrados, ya sean salas de conciertos, bares, restaurantes, lo que queramos, miras el dato y dices, pues a lo mejor va a ser verdad que dedicamos un 90% de nuestra vida dentro de un edificio. Por lo tanto, si a esto le sumamos que para el 2050 también, según datos de Naciones Unidas, casi el 70% de la población va a estar concentrada en zonas urbanas, nos da una perspectiva sobre la que el impacto de los edificios en la transición es enorme. No es que lo vaya a ser, es que es enorme. Más datos. De todo esto que nos hemos comentado, recordar que los consumos que significaba energéticos de los edificios, que vamos a dedicar en un futuro muy cercano el 90% de nuestro tiempo en ellos, pues resulta que el 40% de toda la energía que se consume a nivel mundial proviene de los edificios. Que además, el 75%, y este dato echa un poquito para atrás, da un poquito de miedo, el 75% de los edificios son energéticamente ineficientes. Y este dato hace unos años sonaba más raro, pero ahora hoy en día ya no. O sea, llevamos sistemáticamente sufriendo veranos tremendamente cálidos y vamos hacia un modelo en el que el gasto energético sea mucho más fuerte en la parte de climatización que no en la parte de calefacción como había sido tradicional hasta ahora. Con todo esto, ¿qué es lo que se nos plantea? Se nos plantea la situación siguiente. Estamos en edificios tradicionales, en el mejor de los casos a día de hoy, edificios con un mínimo de automatización, pero tenemos que tender hacia los smart buildings o, en el mejor de los casos, y que debería ser el objetivo real, hacia los edificios autónomos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo planteamos soluciones a retos de este calibre? Pues bien, lo primero es, vamos a dejar de entender los datos de un modo individual. Esto en el caso de que tengamos una edificio con un cierto grado de automatización, que hemos visto que no era caso, que no era actualmente la mayoría. Pero vamos a, por supuesto, que avanzamos en este tema, vamos a dejar de utilizar los datos de manera ineficiente, con una recopilación complicada, y con una comparación de datos, porque al final la mejor manera de poder entender cuándo un edificio es eficiente o no es comparando con edificios similares para ir a una sola plataforma, a una plataforma digital en la cual la visión de toda esta información sea fácil y transparente, que nos facilite una acción correctiva temprana. No dejemos que el problema se eternice, sino que en los momentos iniciales de cualquier situación tengamos acceso a él y podamos actuar, y que aceleremos la presentación de informes de sostenibilidad y de reducción de costes. ¿Cómo? Pues durante todas estas jornadas, en esta jornada, durante todos estos días, oiréis hablar mucho de Information Technology, Operational Technology, que es todo los términos que utilizamos, o todas las tecnologías que utilizamos para el tratamiento de la información, incluyendo software y hardware, o en el caso de Operational Technology, todos los elementos que ya tenemos que nos ayudan a controlar, monitorizar y entender el edificio. Todo esto tiene que converger hacia palabras que quizás sean más nuevas actualmente, como Internet of Things, los sistemas de Edge, Cloud o Digital Twin. Todo esto no dejan de ser elementos de una plataforma que nos permitan entender, visualizar, analizar de una manera conjunta los edificios en los que vamos a trabajar. Hoy el público es una edad más adecuada para hacer el comentario siguiente. Hace unos años, los que tenemos ya unos cuantos, todos conocimos el teléfono fijo, lo que llamamos el teléfono fijo, y hoy el mundo no se entiende sin un smartphone. Los que vivimos con un teléfono fijo y pasamos por las diferentes etapas de los primeros teléfonos móviles, de los primeros teléfonos inteligentes, hemos visto una evolución y nos hemos adaptado a un mundo nuevo con una facilidad pasmosa. Probablemente algunos de nosotros no seamos nativos digitales, pero esta es nuestra herramienta diaria de uso masivo. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuál es la idea de todo esto? Que al final, con la misma facilidad, con la misma naturalidad que pasamos del teléfono fijo a nuestros smartphones, pasemos a los smart buildings. Es decir, por seguir con la comparación, un smartphone
tiene diferentes sistemas operativos. Un Smart Building tendrá Windows. Un smartphone tiene conectividad de tipo Bluetooth, 5G, lo que queramos. Vamos a tener conectividades propias para edificios inteligentes. Y del mismo modo que no sabríamos ya ninguno de nosotros vivir sin nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestras aplicaciones, tendremos aplicaciones y un ecosistema propio para los edificios. Es decir, probablemente no sea solo a través de un smartphone, sino que sea a través de una tableta o a través de un ordenador, pero tendremos acceso con todas estas aplicaciones a toda la información y a trabajar de manera absolutamente en red, absolutamente globalizada con nuestros edificios. Este dato sí que, siendo de Siemens, trabajando todo el día con estas tecnologías, la primera vez que vi también me sorprendió. Actualmente, solo un 6% de los edificios construidos de más de 10.000 metros cuadrados tiene una superficie superior a 10.000 metros cuadrados. Más, perdón, que me he liado. De todos estos edificios, un 6%, un 20% dividido entre el 6% de Smart Services y el 14% de edificios automatizados, tiene un sistema de control, vamos a llamar, acorde a los días que vivimos. Eso significa que de aquí, es un 80% de los edificios actuales no están en las condiciones de control o de conectividad o de digitalización que se supone que deberían tener. Y además significa que la potencialidad de ahorro energético en estos edificios, y os recuerdo que esta foto significa el 40% de la energía que se consume a nivel mundial, podríamos conseguir sobre ese 40 un 30 y un 60% de ahorro energético. Claro, son datos que si somos muy positivos son buenos, tenemos mucho recorrido para mejorar, pero si somos críticos vamos muy tarde. Por hacer una topología entre edificios de tamaño pequeño y grandes edificios, en los que tuviéramos servicios inteligentes o sistemas de automatización, podríamos decir que en edificios pequeños los llamados sistemas de automatización o que tuviéramos poco control, a menudo someten por su coste, habitualmente ninguno de ellos dispone de servicios inteligentes. Cuando va aumentando el tamaño, cuando el edificio va teniendo cierta entidad, un sistema de automatización sí que acostumbra a ser habitual, pero cuando nos vamos a servicios inteligentes, que debería ser lo que nos da la clave para llegar a instalaciones mucho más sostenibles, resulta que también, que por tema de costes, a menudo se omiten. Por tanto, necesitamos hacer una transición hacia nuestro futuro, que pasa por tener edificios mucho más sostenibles, edificios autónomos y edificios beneficiosos para nosotros mismos. ¿Y cuáles son los puntos claves de todo esto que estamos hablando? La idea es que os llevéis de aquí que va a haber una normativa con muchísima más presión para las empresas, y cuando digo empresas se refiere a nosotros como fabricantes, a Subeprat como distribuidores y a todos nosotros en cualquiera de nuestros ámbitos. La presión sobre todos nosotros va a ser mucho más grande. Las normativas cada vez van a ser más estrictas, tanto a nivel mundial, regional y nacional. Y esto es importante, hay un aumento de las expectativas de sostenibilidad de los edificios por parte del público en general. La gente cada vez va a exigir más disponer de edificios que cumplan todos estos requisitos. Por tanto, se nos ve encima, en un plazo de tiempo, seamos optimistas y esperemos que corto, una hora de modernización de los edificios existentes. Hay que actualizar el 75% de la foto anterior en la que decíamos que son edificios con control o control deficiente. Tenemos que ampliar y mucho la implementación de automatización en todo tipo de edificios. Y esto, ahora sí, y esto
La adaptación tiene que ser sencilla sencilla y eficaz, porque tiene que ser un factor clave, que viene ligado con nuestro mayor compromiso, porque cada vez más los fabricantes de control deberemos conseguir que nuestros equipos, que nuestras tecnologías sean sencillas, que sean implementables en el corto plazo y que den resultados de una manera rápida. No veo a Vanessa por ahí, pero es un tema que hablamos siempre con ella, la dificultad de encontrar técnicos con formación adecuada para estos temas. También es un compromiso por parte de todos de conseguir que estos equipos cada vez más sencillos dispongamos de un personal para poder hacerlo y hacerlo de manera efectiva. Y por último, soluciones que requieran menos experiencia y conocimientos para poder acceder de manera rápida a la tan comentada digitalización. ¿Qué os proponemos? Siemens propone como una de las soluciones BuildingX, una plataforma digital que nos permite analizar, estructurar y trabajar sobre edificios de manera que podamos analizar la eficiencia energética de una manera rápida y efectiva, optimizarla y hacerlo con seguimiento y transparencia. ¿Qué entendemos por el análisis de la eficiencia? Dentro de BuildingX tendremos diferentes aplicaciones, siempre en la nube, de una manera fácil de acceder, diferentes aplicaciones que nos van a permitir, por ejemplo, pues el análisis de energía. Es decir, poder entrar en una app ligada a nuestro edificio en el que tú puedas decidir si lo que quieres ver es el consumo eléctrico, el consumo de calefacción, el consumo que estés mirando, y digas, pues mira, voy a mirar el edificio que tengo en Milano o en Chicago y me voy a ir a los flujos de consumo energético y lo voy a poder ir analizando desde el consumo total hasta llegar, hasta llegar al consumo por habitación. Es decir, una app que nos permita de una manera visual, sencilla y optimizada un control y una lectura absoluta de nuestra instalación. Es más, lo que nos va a permitir es ver panorámicas comparadas de los edificios que vamos teniendo. O sea, podemos analizar dentro de nuestro edificio o comparado con otros que tengamos por franjas horarias, por uso del edificio, por la habitación que estemos controlando, por el área que estemos controlando, visualizar todos los consumos energéticos que estamos utilizando. ¿Cuál es el viaje de cualquier edificio para conseguir esto que estamos comentando? Pues evidentemente, y esto es muy interesante, que no me equivoque con el láser, partiendo de edificios en los que tengamos, no se disponga de sistema de automatización, de edificios de terceros, no tiene por qué ser todo tecnología nuestra, o de edificios con nuestra automatización, a través de diferentes plataformas, de pasarelas, podemos, con el box de SIGOCC X300, nos permite acceder al nivel de cloud, de nube, y tener una gestión integral de los edificios. De manera que de una manera muy sencilla y rápida sobre todo, podemos aumentar el valor de la propiedad y reducir la huella de carbono, cumplir con las expectativas EPBD, la nueva normativa europea que va a exigir, que va a implementar todos estos requisitos y que en breve va a tener una traslación sobre nuestro RITE, lograr la transparencia para todo tipo de edificios y mejorar la imagen pública. Curiosamente, este último dato, en artículos de prensa y tal, que hemos estado mirando para preparar esta presentación, es una de las cosas que se comenta. La gente cada vez tiene un mayor interés en que los edificios en los que está, o los edificios que quiera alquilar, o los edificios que usa, tengan toda esta serie de elementos contemplados. 2. Optimización energética. Estábamos diciendo antes que queremos tener una visualización, que tenemos que tener controlados los edificios en los que estamos. Además, esto lo que nos permitiría una app como la llamada Operations Manager,
que también se basa en Machine Learning, basada en inteligencia artificial, lo que nos permitiría será visualizar de manera rápida y efectiva nuestros edificios. Podríamos llegar, probablemente en un futuro no demasiado lejano, a conectarnos a través de inteligencia artificial y preguntarle cuál es la temperatura de impulsión de algo que te preocupa, o podríamos crear macros que nos permitieran tener esa información de manera mucho más sencilla. Pero además es que nos permite disponer de toda nuestra base de edificios en la misma ciudad, en el mismo país o en el mismo continente y poder hacer comparaciones sobre valores que sean similares. Es decir, si tengo dos edificios en la misma ciudad con elementos climáticos parecidos, con una tipología de edificio parecida, y resulta que uno me consume un 35% más de energía, viéndolo en pantalla digital, que nos diga, oye, tienes dos edificios muy similares, ¿qué está pasando para que un edificio tenga el consumo disparado? Desde el momento que seamos capaces de analizarlo y entenderlo, nos permitirá, con acciones predictivas, acciones sobre lo que debemos hacer para mejorar esa situación. Lo mismo, podríamos seguir viendo desde la visión más general del edificio a ir accediendo hasta el elemento puntual que queramos controlar. Como os decía antes, a través de Machine Learning, que nos permita simplificar. Antes hemos dicho que hay una baja cantidad de personal para desarrollar este tipo de acciones. Apoyarnos en la inteligencia artificial es un elemento que nos puede permitir también avanzar muchísimo más. Transparencia y seguimiento. Pues lo que comentaba antes, si tú puedes visualizar instalaciones parejas o parecidas de tu propiedad y comparar los rendimientos o la manera en la que están funcionando, te permite detectar si existe o no existe un problema, y cuando tú detectas un problema es cuando estás capacitado para la resolución. Esto es lo que nos va a permitir de una manera muy sencilla y muy evidente. Cualquiera de estas apps, como por ejemplo Sustainability Manager, lo que nos va a estar diciendo en todo momento es cuáles son los consumos que estamos teniendo y cuáles son la huella de carbono o las toneladas de carbón que estamos lanzando a la atmósfera, y tener un portfolio de descarbonización. Incluso nos va a ayudar a hacer una predicción que, con las tendencias y las acciones actuales, hacia dónde podríamos llegar. Es decir, nos puede decir en qué momento de los siguientes años vamos a llegar a emisiones cero. Algo que hoy en día se me antoja difícil en cualquiera de los edificios que nosotros podemos conocer. BuildingX es una plataforma en crecimiento. Disponemos de múltiples: Energy Manager, Operations, el ciclo de vida de un edificio gemelo. Todas estas aplicaciones son existentes y se van a ir ampliando. Son aplicaciones que cada vez se van a ir adaptando a las necesidades que vayan surgiendo. No es un entorno cerrado, no es un ecosistema cerrado, sino que en el tiempo va a ir creciendo y se va a ir haciendo pues cada vez más global y más adaptado a la realidad de lo que nos vaya surgiendo en los próximos años. ¿Y qué me gustaría que os llevarais así como mensaje final, como resumen? Que cada vez más va a haber normativas y cumplimiento con certificación, que nos viene una oleada a la que tenemos que dar respuesta, y creo que en esta sala estamos todos los elementos del puzzle para conseguir que esto se produzca, y que se requiere cada vez más un compromiso amplio en la industria y fuera de ella. Por parte nuestra como fabricantes, por parte de los usuarios y por parte vuestra como instaladores o como el elemento que seáis dentro de esta cadena. Todos estos ámbitos son clave porque necesitamos optimizar la eficiencia de un edificio a lo largo de toda su vida, porque la automatización tiene que ser para todos los edificios. Esto es una cosa importante. No estamos hablando de grandes edificios, no. La normativa habla de que prácticamente todos los edificios tienen que estar en normativa en los próximos años. Y aprovecharnos del proceso en los edificios existentes, no podemos crear ciudades nuevas, apoyándonos en la digitalización. Y doy paso ya a mi compañero,
Si hay alguna consulta, hay alguna parte que queráis consultar ahora, si no, lo podemos hacer en los siguientes descansos. Vale. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, si no, yo creo que tengo bastante vozarrón, así que creo que me escucharéis bien. Bueno, yo me llamo David Fidalgo y vengo de la parte de baja tensión. Bueno, en realidad a mí en Siemens me conocen como David el de los automáticos y los diferenciales, porque llevo todo lo que viene siendo la parte modular, tanto protecciones como, por ejemplo, parte de control, etcétera. Como decía Víctor, la energía o la forma en la que gestionamos la energía está cambiando. Entonces yo quería empezar un poco esta charla enseñando cómo ha sido. Yo llevo 16 años en Siemens, Sergio se acordará, porque entré persona pequeñita, imberbe, pues bueno, ya han pasado 16 años, pequeñito me he quedado, pero bueno, ya me ha crecido bastante la barba. Y sí que en estos 16 años he visto un poco transformarse no solo los productos de baja tensión, sino la energía en general, la gestión de la energía en general. Cuando yo entré haciendo ofertas de baja tensión y esto es lo que me encontraba, ¿vale? Cuando hacía yo cuadros eléctricos me decían, pon uno de estos que decora el cuadro, ¿vale? Básicamente no valía para mucho porque si tenía, por ejemplo, un disparo del cuadro general, yo me acercaba rápidamente al cuadro y efectivamente yo veía que aquí la aguja estaba abajo y veía 0 voltios, 0 amperios, pero realmente yo no le estaba sacando mucha información a lo que viene siendo ese cuadro eléctrico. Pero sí que empezamos a sacar analizadores de redes, como los que tenéis aquí, un analizador de redes convencional, pero que ya tenían esa parte de comunicación. También de primeras, al tener pantalla, hacía bonito, de primeras también me decían lo mismo, de oye, ponle en el cuadro, ofértalo, porque queda bonito el cuadro, ¿no? Al final se ve la pantalla y queda como muy novedoso el cuadro. Realmente tampoco se le empezaba a sacar mucha chicha, pero sí que es verdad que algún loco, como tenías un puerto de Ethernet, pues había sobrado un cable Ethernet en casa del router y dijo, voy a ver qué pasa si conecto un analizador de redes al ordenador. Bueno, pues lo que pasó o lo que pasaba era que ya no solo tenías la información o no solo tenías los 0 voltios, 0 amperios aquí, sino que tú podías saber en todo momento el consumo que estabas teniendo en tu planta. No es lo mismo recibir la factura eléctrica cada mes o cada 2 meses que saber lo que estás consumiendo, por ejemplo, día a día. Y no solo eso, si ya estás en cabecera, pero si bajas para abajo, ya no solo sabes lo que consumes o lo que consume tu planta, sino que también vas a saber lo que consumes en clima, lo que consumes en luz, etc. Entonces, bueno, ahí es cuando, en esa época, o sea, en esta transición, es cuando empezamos a hablar de lo que venía siendo eficiencia energética. Pero también fuimos un paso más allá. A las protecciones, digamos, de alto amperaje, lo que viene siendo el bastidor abierto y la caja moldeada, le empezamos a poner también comunicación. Ya pues desde hace unos 10 años, incluso más, ya la caja moldeada 3VA y los bastidores abiertos 3WL y ahora 3VA, pues ya traían comunicación, además comunicaciones pues muy enfocadas a entornos industriales, porque no solo comunican en Ethernet, sino también en, por ejemplo, Profibus o Profinet. Sí que vimos otro paso, ¿no?, dentro del cambio hacia una gestión energética de la baja tensión. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tienes un analizador de redes y tienes una avería, el analizador de redes lo único que te va a decir es, oye, yo aquí no estoy midiendo. Sin embargo, la caja moldeada o el bastidor te va a decir, oye, yo no estoy midiendo porque ayer a las 3 de la tarde tuve un cortocircuito entre la fase 1 y fase 2 de tantos kiloamperios. Es decir, la información a nivel de mantenimiento que aporta es mucho mayor que si yo pusiera analizadores de redes convencionales. Hemos dado otro paso más, ¿vale? Tanto a la caja moldeada como en una futura actualización que va a llegar en breves al bastidor abierto, le hemos puesto una barrita de vida, como si fuera un videojuego. De tal manera que, por ejemplo, cuando montamos caja moldeada en un nuevo proyecto, cuando abramos nuestro software de gestión energética, esa barra de vida en el caja moldeada va a aparecer al 100%. Según, por ejemplo, yo que sé, que haya maniobras, que haya disparos o incluso el paso del tiempo, esa caja moldeada va a tener un algoritmo el cual va a hacer que la barra de vida pues baje poco a poco. De tal manera que, por ejemplo, cuando pasen 20 años o cuando pasen 15 años, yo abro mi software y vea que quizás pues tengo un caja moldeado, 2 cajas moldeadas dentro de una gran instalación,
pues que están entre el 0 y el 10% del fin de su vida útil. Yo ahí puedo tomar varias decisiones. Puedo decir, oye, yo dejo que esto se estropee porque tampoco este caja moldeada está protegiendo una instalación crítica. O bien puedo tomar decisiones quizá más inteligentes. Una sería tener un caja moldeada de repuesto, no hace falta más. Pero una más pensada en no tener ningún fallo, porque por ejemplo a veces las cajas moldeadas y los bastidores protegen líneas muy críticas, pues lo que haces es programar, yo que sé, una parada de mantenimiento en verano para sustituir ese caja moldeada o ese bastidor. Esto es todo un algoritmo, obviamente al final no es que cuando llegue la barrita al 0 el automático explota y te quedas sin él, ¿no? Pero sí que te da una estimación de lo que está pasando, porque lo que hablamos aquí ya es de mantenimiento predictivo, es decir, aquí medimos, aquí sabemos por qué ha disparado, pero aquí lo que vamos a tratar, o en la actualidad lo que estamos tratando con los cuadros inteligentes es no tener disparos, sobre todo por temas, digamos, que no deberían de suceder. Y como os digo, yo soy el de los automáticos y los diferenciales, que son los elementos, o de siempre han sido los elementos más simples dentro de la baja tensión. Yo cuando acabé la carrera y empecé en Siemens, la gente me decía, ¿dónde estás trabajando? Digo, en Siemens, y la gente flipaba, decía, automatización, trenes, bueno, de todo lo que hace Siemens, y decía, digo, no, yo cuadraditos así que protegen y poco más. Sí que poco a poco eso ha ido evolucionando. Yo os vengo a presentar, que luego os podéis bajar, los automáticos y diferenciales inteligentes, ¿vale? Ya sin necesidad de cableado ninguno, esos interruptores automáticos, y si queréis, me comprometo a ir a vuestra casa me refiero no a vuestra casa personal, sino a vuestra empresa, pues para enseñaros toda la gama de productos, pero yo sí que quiero presentaros una serie de soluciones que hacemos con estos equipos inteligentes, porque no solo tenemos PIAs, tenemos motores inteligentes, tenemos contactos auxiliares inteligentes, etcétera. Todo ello sin cableado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora, como hemos venido también a hablar de casos prácticos, pues es poneros 3 casos prácticos y sobre todo reales, pues de proyectos que hemos tenido o que hemos gestionado el año pasado. Voy a empezar de lo más pequeñito a lo más grande, ¿vale? Lo primero que quería hacer es un resumen de todo lo que os he estado contando, ¿vale? Tenemos, por un lado, el flujo de datos que viene de los dispositivos, es decir, primero lo que os voy a enseñar es una solución en la cual vamos a ver cómo con soluciones modulares comunicables podemos realizar una pequeña gestión energética. Luego vamos a ver cómo con una arquitectura compacta, con Power Center 3000, que es lo que tenéis ahí en medio, podemos hacer una gestión energética extremadamente sencilla para todos aquellos clientes pues, que les da miedo la comunicación o les da miedo hacer, digamos, proyectos muy grandes o meterse en software muy complejos, pues tenemos el equipo, el Power Center 3000, y por supuesto, como somos Siemens, pues ya habéis oído a Víctor, que tenemos todo tipo de soluciones, independientemente de lo que yo os cuente, que se van a adaptar a vuestros proyectos. Bueno, vamos para el caso 1. No me gustan nada estas transparencias que se mueven mucho porque me quedo esperando para nada. Ahí lo tenéis. El caso 1 va a hablar de estos equipos, ¿vale? Lo que son los dispositivos de campo. En esos equipos están los bastidores abiertos comunicables, caja moldeada comunicable, analizadores de redes y los distintos equipos de protección comunicable, ¿vale? Todo esto va a ir con Centron Power Config Mini, que es una aplicación gratuita que siempre que pongáis un equipo de estos vais a poder descargar en vuestros smartphones desde la tienda de iOS o de Android, o bien en PC también de manera gratuita. El caso 2 vamos a focalizarnos en Power Center 3000 y bueno, luego veremos en el caso 3 que tenemos sistemas mayores en la nube, pues igual que lo ha contado Víctor, en la parte de baja tensión tenemos uno muy enfocado, pero para la parte de gestión energética. Caso 1. Bueno, no, como al final tampoco queríamos, sí que son casos reales, pero tampoco queríamos poner el nombre de la empresa, así que el año pasado en la zona norte de España, pues en una fábrica de biotecnología hemos instalado estos contactos auxiliares comunicables. Yo os he comentado que tenemos los PIAs comunicables, pero también tenemos este tipo de contactos auxiliares. Como veis, el único cableado que lleva esto es 24 voltios que hay que meterle en continua pues para darle un poco de chicha
al equipo y que esto genere una comunicación Zigbee industrial pues para poder comunicarse con un concentrador. Este contacto auxiliar me va a dar información tanto de estados como de disparos, es decir, me va a decir si está on-off o también si está disparado en algún momento. También para tema de mantenimiento predictivo me va a contar todo tipo de maniobras que yo pueda hacer en el aparato, pues para que cuando pasen X años me diga, oye, ya has hecho tantas maniobras, esto te ha disparado no sé cuántas veces, quizás es hora de cambiar ese automático o diferencial, y también me va a dar temas de temperatura, o sea, variables de temperatura. La ventaja que tiene este contacto auxiliar comunicable es que se lo puedo colocar a todos los dispositivos convencionales de protección de la gama Centron. Es decir, se lo puedo colocar a todos los automáticos y diferenciales o bloques automáticos diferencial que tenemos en catálogo. ¿Qué ventaja me aporta? Pues bueno, al final este tipo de aparatos, los PIAs comunicables, me dan muchos más valores, me dan tensiones, potencias, consumos, etcétera. Pero estos al final solo me van a dar maniobras, pero yo qué sé, voy a pensar en un ejemplo práctico. La fábrica de biotecnología, esa fábrica probablemente tenga muchas cámaras frigoríficas que están guardando cosas de mucho valor. El hecho de ver el consumo en esas cámaras frigoríficas quizá para el cliente no es tan necesario porque ya sabe el consumo que tiene un poco, yo qué sé, de electricidad en la planta o a nivel global. Pero lo que sí que le interesa saber en todo momento, ¿vale?, es cuánto, digamos, o sea, en todo momento, cuándo alguien ha bajado la maneta o cuándo ha disparado el magneto térmico que tiene asociado. Al final la persona de mantenimiento no está siempre en una pantalla de ordenador visualizando eso, o no está siempre en el cuadro. Ahora mismo con este tipo de equipos podría estar incluso comiendo en su parada de descanso, que si hay algún problema muy crítico le va a llegar un email al móvil diciendo, oye, cuidado que alguien te ha bajado un PIA, cuidado que un PIA te ha disparado. Se me ocurren para este tipo de productos se me ocurren varios ejemplos. También podría ser un estadio como el que tenéis aquí, un hospital. Un hospital, por ejemplo, tampoco le preocupa el consumo a final, ¿no?, a nivel de enchufe, pero sí que probablemente en un hospital sea un sitio muy crítico para colocar este tipo de aparatos. ¿Y cómo comunicamos esto? Bueno, al final tenéis aquí el meollo de todo, ¿vale? Tenemos los contactos auxiliares comunicables, que también los tenemos para la parte de guardamotor. Tenemos los PIAs comunicables que, como os he dicho, a todo lo que os he comentado de maniobras, temperaturas, me van a dar también todo el tema de medida energética. Incluso tendríamos fusibles comunicables, ¿vale?, también sin cableado ninguno. Bueno, todo esto vamos a comunicarlo con un aparatito que se llama Power Center 1000, que lo que me hace es, a través de Zigbee industrial, comunicarse con 24 equipos. Si tuviera 25, pues pondría 2, y de ahí pues salimos a otros sistemas. Otros sistemas bien pueden ser Power Center, que va a ser el aparato que os voy a explicar en el ejemplo 2, o bien otro tipo de sistemas, bien puede ser un logo, etcétera, y de ahí a la nube. A la nube lo podemos llevar, por ejemplo, al ejemplo que ha puesto Víctor, a BuildingX, o también a nuestra aplicación que tenemos en la nube que se llama PowerMind mediante Accelerator. Pero también si esto lo instalo, seguramente yo soy muy friki, seguramente que hay aquí alguien que sea muy friki y se lo quiera instalar en su casa, ¿no?, porque lo quiere también saber lo que consume, yo qué sé, los enchufes de casa. Bueno, pues Power Center 1000 también es capaz vía Bluetooth de comunicarse con el teléfono móvil con la aplicación PowerConfig, ¿vale? De tal manera que o bien me comunico vía Bluetooth, que el Bluetooth también sirve para enlazar los distintos equipos a Power Center 1000, o bien el equipo tiene un latiguillo de Ethernet que ya lo lleva a sistemas mucho mayores. Aquí tenemos los datos. El software que tenemos aquí, como os he dicho, es un software gratuito y es limitado. Vamos a ver qué podemos hacer con los datos que tenemos, pero siempre hablando de aplicaciones muy sencillas. En ese caso vamos a pasar al, digamos, caso práctico número 2. Con todo esto que os he comentado antes y también la caja moldeada y el bastidor abierto, al final hay muchos clientes que quieren tener gestión energética, pero lo que más me encuentro últimamente es que bien la persona de mantenimiento ni tiene los conocimientos técnicos para meterse con un software extremadamente complejo, ni tiene el tiempo suficiente para lo mismo. Es decir, muchas veces el personal de mantenimiento lo que quiere es ver los datos, tenerlos rápido y sobre todo
tener una gestión de alarmas fácil y eficaz. Bueno, en ese sentido nosotros hemos sacado PowerCenter 3000. No me gusta enseñarlo en esta foto porque parece un cacharro enorme, pero bueno, por eso lo hemos traído aquí. Al final es un aparato que se coloca en carril DIN. ¿Veis? Es una cajita que será de unos 10 centímetros o 12 centímetros por 12 centímetros. Y básicamente lo que es un PC, un mini PC, con un software embedido al que puedo acceder a él a través de servidor web. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que me puedo conectar a ese mini PC siempre que tenga acceso a la IP, pues desde el mismo edificio, o incluso si me voy de viaje, pues también puedo seguir teniendo con un nombre de usuario y contraseña acceso a mi planta. Este equipo no solo tiene, digamos, una gestión energética sencilla, sino que además me es capaz de enviar la información cifrada a todo tipo de sistemas. Este sería un poco, en este caso, el resumen de todo esto, ¿vale? Tengo los distintos equipos, tengo PowerCenter 1000 con todos los modulares comunicables, tengo analizadores de redes y el bastidor abierto comunicable, la caja moldeada, y aquí tengo, en el PowerCenter 3000 me voy a encontrar con 2 latiguillos de red. No es para hacer conexiones en serie, ni mucho menos, es simplemente tengo una conexión que se llama X2P1 que es interna y otra conexión que es XP1 que es externa. Todo lo que intente acceder desde cualquiera de estos puntos va a ir cifrado, porque Siemens se está preocupando muchísimo por la ciberseguridad. Parece que no, lo oímos poco, pero está habiendo bastantes ataques a empresas que al final, sobre todo si tocan tema eléctrico, pues pueden generar una avería bastante grande. Y por otro lado, tampoco queremos que datos de consumos, que pueden ser bastante sensibles, pues puedan ser pirateados. Con la red X1P1 me puedo o bien llevarlo a otros sistemas, como puede ser Power Manager, que es otro software de gestión que tenemos, o bien al servidor web. Esto que veis aquí de interfaz web adaptativa es bastante interesante porque aunque, digamos, PowerCenter 3000 yo creo que como mejor o más provecho se saca es viéndolo desde un ordenador, sí que el servidor web que tiene se va a adaptar a ver si lo vemos en un móvil, lo vemos en una tablet o lo vemos en un PC. De tal manera, si lo vemos en el móvil, pues probablemente lo más básico lo tenemos y sobre todo lo tenemos mucho más a mano y no tenemos tanto embrollo como si lo viéramos en la interfaz de PC. Pero aparte yo también, PowerCenter 3000 me va a permitir enviar todo tipo de notificaciones. Esto puede ser que me va a poder enviar informes de consumo, pero también cualquier tipo de alarma. Es decir, en cuanto un caja moldeada me dispare o alguien me baje un interruptor automático, si lo tengo comunicando, la persona que está al cargo de PowerCenter 3000 también va a recibir una notificación por email. Y por último, como toda esa información va cifrada mediante protocolo MQTT, va a permitir subirlo a la nube, bien sea nubes de terceros, bien sea nuestra nube, Siemens Xcelerator, nuestra plataforma, pues a PowerMine o otros sistemas como BuildingX que ha comentado Víctor. Bueno, básicamente os he puesto aquí un pantallazo de lo que tiene el equipo. Esto ya lo hemos comentado, pero sí que fijaros, esta es la barra de vida de la que os hablaba, ¿vale? De tal manera que yo, por ejemplo, puedo visualizar aquí en todo momento cómo está la salud de nuestras protecciones dentro de nuestro sistema. Y para todo tipo de consumos, saber que me guarda hasta 14 meses de valores cuarto horarios, pero si he tenido una avería gorda, al final los valores cuarto horarios no me aportan mucho. Del último día me guardaría valores de cada 10 segundos, de tal manera que si he tenido un disparo, he tenido un cortocircuito, lo que sea, siempre voy a ver de una manera más o menos fina, para el tipo de equipo que se trata, pues lo que ha pasado en mi instalación. Por último, una vez que tenemos, ya estaríamos aquí, perdonad que vaya para atrás, el tercer caso estaríamos aquí, ¿vale? Ya tenemos PowerCenter 1000, que sería el primer caso, ya tenemos toda mi instalación, toda una instalación con PowerCenter 3000, que a su vez se comunica con PowerCenter 1000, y el tercer caso que os vamos a hablar, o que os voy a hablar, sería, aquí sí que puedo decir la empresa porque es Siemens, ¿vale? Las oficinas de Siemens de la parte de baja tensión están todas comunicadas con PowerMine, que es la aplicación de Xcelerator para gestión energética, y básicamente dentro, pues como si en la parte de BuildingX, la parte de gestión energética que comentaba Víctor, pues la tenemos de alguna manera separada nosotros con PowerMine. Simplemente, bueno, al final
Lo que nos va a permitir PowerMind es hacer este tipo de informes que son bastante visuales. Al final, yo, por ejemplo, montaría PowerCenter 3000 en una empresa o en un hotel, pero si tuviera una cadena hotelera, lo que tendría es un PowerCenter 3000 por cada uno de los hoteles y un PowerMind, es decir, toda la información en la nube para controlar toda la cadena hotelera. Es muy interesante este tipo de diagramas, como os comentaba Víctor, porque me permite hacer comparaciones. Imaginaos que esto fuera, por ejemplo, el consumo de un hotel y el consumo de un hotel, por ejemplo, de una región que fuera más o menos parecida. De una manera muy visual, yo puedo ver, digo, oye, pues en siendo hoteles muy similares y en sitios muy similares donde el clima es más o menos igual, aquí estoy haciendo algo mal o debo estar haciendo algo mal porque tengo pues igual un 30 o un 40% más de consumo. Ya sería cuestión de ir bajando más abajo, pues a ver dónde tengo el problema. Y bueno, sencillamente, pues eso, hemos visto lo que sería la parte o la pata a nivel de producto, ¿vale? Hemos visto todo lo que son las protecciones comunicables, hemos visto también toda la pata, digamos, intermedia, aquellas pequeñas empresas, pequeñas o medianas, que sin complicarse quieren tener una gestión energética sencilla. Y por último, pues bueno, es que sepáis que en la parte de baja tensión también podemos ofrecer soluciones cloud pues que se adaptan a las necesidades de eficiencia energética actuales. Por mi parte nada más, no sé si tenéis alguna pregunta. La comunicación sin cable, que has hablado, también se comunica a través del LoRa. Hasta donde yo sé, no. Ahora, actualmente comunican por Zigbee industrial y sí que es verdad que PowerCenter 1000 comunica por Modbus TCP/IP, con lo cual yo ahí sí que en Modbus TCP/IP te puedo pasar el mapeado para que a través de PowerCenter 1000, pues picando a mano, ¿no? Puedas comunicarte con sistemas que sí que comuniquen con Modbus TCP, que entendemos que es de todas las comunicaciones pues la más... Muchas veces los cables eléctricos, los principales, están en partes subterráneas, ¿no? De los edificios, de las fábricas, y aquí a veces es difícil tener coberturas wifi o tipo, ¿no? GSM, y el LoRa te permite a veces poco volumen de datos, te permite con pocos repetidores poder avanzar muchas cosas. Vamos, lo podría mirar, pero ya sería fuera de Power. En concreto, he tenido que poner LoRa para poner miles de amplificadores de señal de wifi. ¿Y lo que tenías antes de LoRa era TCP/IP o era LoRa directamente? O... Lo más complicado de un edificio, lo más caro, es el cableado, al final, en todos los sistemas inteligentes. Y si un edificio es complejo o está catalogado, pues más, ¿no? Entonces, mío. Entonces buscas alternativas para poder convertirlo, tener datos del edificio al final, para poder gestionar necesitas datos, ¿no? De lo que estáis hablando. Y me ha complicado hacerlo de otras formas, he descubierto esta. Igual ya hay más interesantes, porque yo no soy un crack en el tema de regulación y control, ¿no? Y menos de telecomunicaciones, pero este sistema, que lo que me ha gustado es que con 3 repetidores puedo dar servicio a miles de sondas, ¿no? Y si vuestro equipos, sondas o equipos. Si vuestros equipos se pudieran comunicar con esto, sí que es cierto, como todas las cosas, como suele pasar, que no puedes transmitir una gran cantidad de datos. Una sonda, por ejemplo, está bien. Por ejemplo, para una imagen, ¿no? Para enviar imágenes, no es existe. Hombre, lo que sí que te digo, el contacto auxiliar quizá no tanto, pero un PIA de estos igual, si te pones a mirar todas las variables que mide, igual te mide 70-80 variables, desde temperaturas, todas las potencias de los 4 cuadrantes, etcétera. Así que no lo sé. Yo lo que sí que para soluciones, al final sí que te podemos poner en contacto con la parte industrial de comunicaciones, que serían los compañeros del otro ala de Siemens, ¿vale? Y sí que saliendo de Modbus TCP igual tienen alguna solución para ese caso que comentas. ¿Alguna preguntita más? Lo que es la inteligencia artificial, ¿cómo intervendrá en todo esto? Es decir, esa cantidad de datos que acabas de decir de un simple interruptor automático de 16 amperios que tiene 70 variables, si alguien de mantenimiento dice, ¿qué hago yo con 70 variables? A ver, si hay alguien detrás, va a ser la gestión artificial que filtre todo eso y que dé lo realmente interesante.
A ver, en la parte que yo llevo, la inteligencia para hacer todo este tipo de gestión es el señor de mantenimiento, o sea, ahí no os voy a engañar. Pero sí que, vamos, y yo para bien o para mal, el COVID trajo cosas muy malas, pero una cosa buena que tuvo es el Teams, ¿vale? Yo sí que me comprometo a enseñaros, pues al que quiera, lo monto en casa yo un Power Center 3000 para que lo veáis, y es un sistema muy, muy, muy sencillo. Con lo cual, no vas a hacer mucha inteligencia artificial, pero por lo que estamos vendiendo un montón o por lo que está gustando, es porque precisamente, aunque tú tengas 50, 60 variables aquí, él te lo pone todo tan fácil que dice, no me tengo que meter aquí en muchos meollos. Nosotros tenemos otro software que se llama Power Manager, que es bastante más potente que la solución que yo he traído aquí hoy. ¿Qué pasa? Que nosotros, o en el pasado yo he vendido, ahora tengo dos soluciones. Tengo esta y tengo Power Manager, pero yo en el pasado he vendido Power Manager a cierto tipo de clientes que cuando he ido a verles al tercer o cuarto año, eso está instalado ahí cogiendo datos, pero nadie hace nada con ellos, porque cuando hablas con precisamente la persona de mantenimiento te dice, si es que yo aquí no me tengo tiempo de meterme a ver informes, lo que sea. Sin embargo, Power Center 3000, aun siendo un equipo sin inteligencia artificial, es un equipo tan simple que las 4 cosas que hace las hace bien, y yo creo que a día de hoy, para mí al menos, es lo más importante. Pero vamos, me imagino que Siemens, y soy conocedor de que Siemens a más alto nivel, es decir, yo ya os digo que soy el de la baja tensión, me quedo aquí. Yo sé que a más alto nivel sí que está o bien planificando cosas o bien pensando cosas de cara a futuro. Al final, el que no esté, esto lo oímos todos los días, pero el que no esté metiéndose en la inteligencia artificial no tiene el futuro asegurado. ¿Tenéis alguna duda más? Bueno, pues sin más voy a dejar paso a mi compañero Rubén Portillo. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora creo que sí. Vale, perfecto. Bueno, pues daros las buenas tardes. Ya es la última charla de la tarde, ¿vale? Espero que no se haga muy pesada. Un momento. Ahí estamos. Mi nombre es Rubén Portillo e igual que David Fidalgo, trabajo en baja tensión, pero digamos más con dispositivos más enfocados al sector industrial, ¿vale? Dispositivos para arranque y protección de aplicaciones, sobre todo enfocado a motor, vigilancia de aplicaciones en motor. Bien. La charla de esta tarde, digamos que va a estar como dividida en 2 partes. Una primera parte quizá un poco más conceptual, en la que hablaremos un poco de cómo ha evolucionado toda esta tecnología que os acabo de contar, todos estos dispositivos de baja tensión enfocados a industria, para adaptarse a las nuevas necesidades actuales, ¿no? En cuestión de eficiencia energética, digitalización, conectividad, accesibilidad, disponibilidad, etcétera. Y luego la segunda parte os mostraré un caso práctico en una planta de tratamientos de aguas residuales. Van a ser un par de diapositivas, no van a ser más, en la que mostraremos qué solución en base a posibles problemas que se pueden dar en esa planta o necesidades que pueda haber en esa planta, qué solución podemos dar con uno de estos equipos. Bien. Como ha comentado Víctor y como os ha comentado David, pues cualquier pregunta, si queréis luego al final de la charla, pues la solventamos, la tratamos. Bien, como introducción, ¿cuáles son, los desafíos, retos, a nivel global que puede tener la distribución de energía eléctrica? Aquí veis una serie de términos, muchos de ellos ya se han comentado en las dos charlas previas, en las 2 charlas anteriores, bien, gestión energética, digitalización, automatización, etcétera, ¿no? Pero básicamente el resumen lo veis ahí ubicado a la derecha, ¿no? Al final, actualmente estamos viendo que los procesos exigen requerimientos técnicos cada vez más complejos, nos exigen mayor integración, mayor conectividad, mayor disponibilidad, mayor protección de cargas críticas, ¿vale? o de cargas sensibles.
mayor capacidad de comunicación, etcétera, ¿no? Esto lo que hace es, pues como vamos a ver ahora a continuación, pues nuestra tecnología de alguna manera tiene que evolucionar para adaptarse a estas necesidades, ¿no? Y luego, por otro lado, los procesos de los negocios pues también han sufrido, actualmente están sufriendo, llevamos ya un tiempo que hemos visto que también han evolucionado y hemos visto pues que son procesos más rápidos, ha habido una aceleración en esos procesos, con lo que la planificación tiene que ser mucho más rápida y exige un mayor grado de adaptación o de flexibilidad, ¿no? Esto, lógicamente, también va a afectarnos, sobre todo a los fabricantes, para poder dar soluciones que permitan también a los clientes en sus procesos pues cumplir con estas condiciones. Una de las tendencias del mercado, todas las conocéis, se han comentado aquí, sobre todo en el sector industrial, en la que nos hemos basado para, digamos, dar respuesta a estos desafíos anteriores, es la digitalización, ¿vale? Que de manera resumida, sin entrar mucho en ello, como veis en la diapositiva, pues lo que estamos llevando a cabo es la integración del nivel IT, el nivel OT, perdona, el nivel de tecnología operativa, con el nivel IT de tecnología de la información, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque creemos que esta integración entre ambos niveles pues va a llevar a que los negocios sean más eficientes, las operaciones se mejoren, la eficiencia operativa de los negocios, ¿de acuerdo? Y se optimicen los procesos empresariales. Bien. Claro, nuestras soluciones en baja tensión, ¿dónde se ubicarían? Pues se ubicarían en el nivel aquí, en el nivel OT. Entonces, lo que yo ahora os voy a pasar a comentar, ya centrándome en este nivel OT, es cómo ha evolucionado, cómo está evolucionando ese nivel OT, ¿vale? ¿Veis lo que pone aquí? Bien, aquí veis una arquitectura en la que lo que hemos tenido o como se ha trabajado hasta hace poco es tener nuestro nivel IT con todas nuestras plataformas cloud, nuestras plataformas edge, nuestras plataformas de gestión energética, plataformas de mantenimiento, etcétera, y que la única conectividad que había existente era hacia la CPU, hacia el PLC, ¿bien? Hacia este nivel que tenemos intermedio aquí, ¿vale? Nuestra CPU con nuestra pantalla, con nuestra periferia, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba con los dispositivos de campo, que son los que realmente están instalados a pie de aplicación? Pues que no existía esa conectividad, no existía esa integración, ¿no? Entonces, la idea o la evolución que queremos llevar es, digamos, habilitar esa integración, a ver, ahí está, esa integración de los dispositivos de campo que no la tenían, o esa conectividad que no tenían previamente esos dispositivos de campo, para aumentar la transparencia en la conexión y aumentar la conectividad en la planta de producción. Bien, ¿esto qué va a conllevar? Pues que estos dos niveles, el del sistema de automatización y el de los dispositivos de campo, se conviertan en un único sistema OT, ¿vale? Al final creemos que es importante que la recogida de datos, una recogida de datos efectiva, se haga a pie de aplicación, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es importante dotar de capacidad de comunicación o de conectividad a los dispositivos que realmente van instalados a pie de aplicación, en el nivel de campo, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a permitir? Aumentar la conectividad y que ya no solo sea el PLC el que tenga esa capacidad de comunicación con el nivel IT, sino que también ciertas soluciones sean capaces de conectar directamente con ese sistema o con ese nivel de IT. Bien, lo vamos a ver luego a continuación. ¿Por qué consideramos o qué razones hay que tener en cuenta a la hora de trabajar o qué factores influyen a la hora de trabajar con dispositivos que tengan esas capacidades de comunicación, de monitorización, de recogida de datos, ¿no? Pues aquí veis una serie de factores o una serie de razones. Como os comentaba ahora, consideramos importante que la recogida de datos de la aplicación
se haga en campo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a necesitar, para obtener datos fiables del comportamiento de esa aplicación, vamos a necesitar dispositivos que recojan los datos directamente de la aplicación, dispositivos que estén instalados a pie de aplicación. De manera que no solo recojan datos, sino que también monitoricen esa aplicación, que sean capaces de monitorizar el comportamiento de la aplicación para poder ser capaces de determinar por qué en determinadas situaciones esa aplicación pues, nos puede demandar más energía de lo habitual o se puede producir cualquier tipo de situación, cualquier tipo de avería, ¿vale? Y tener esa información directamente pues, en nuestras plataformas, en nuestros sistemas de IT, ¿no? Pero claro, una vez que ya nos metemos en este tipo de dispositivos, lo que se ha visto también es, oye, pues ya que tenemos dispositivos que vigilan, que monitorizan, que recogen información, pues ¿por qué no también les damos esa funcionalidad de protección? Protección quizá un poco más eléctrica, ¿no? Pues que me protejan ya sea bien a nivel de corriente, de temperatura, y si somos capaces de aunar en un solo dispositivo que contenga todas estas funcionalidades, pues como veis ahí, conseguiremos que nuestra solución pues ocupe menos espacio y conseguiremos que cueste menos, que tenga un coste menor. Esto, pues lógicamente, influirá en un incremento de la productividad de mi planta o de mi aplicación. Bien, hemos visto aquí una serie de razones, llamémoslas un poco técnicas, ¿no? Pero también hay razones a tener en cuenta, lógicamente, razones económicas, ¿vale? Como se ha comentado anteriormente, cada vez todas las soluciones van enfocadas a intentar intentar reducir, como pone ahí, el consumo energético, ¿no? Y para ello, y va en línea, pues hay una serie de requerimientos legales. Ha comentado antes Víctor en su presentación que cada vez hay una serie de requerimientos legales que cada vez va a haber que tener más en cuenta y que va a permitir a los usuarios, digamos, implementar políticas que se traduzcan en ahorros cuantificables a nivel de coste energético, ¿no? Veis que, bueno, pues hay una serie de normas, no voy a entrar ahí, ¿vale?, a nivel europeo, en el que ya te van dando una serie de directrices que va a haber que cumplir, ¿no? Incluso desde el gobierno, pues se da apoyo, se ayuda a las empresas para que se suban a este barco de la gestión energética. Y luego un último aspecto que veis aquí abajo, que es a lo mejor un poco más enfocado a nivel de marketing, es el de dar una imagen verde. Es decir, si yo soy capaz de adaptarme a las necesidades que tengo a nivel de ahorro energético, gestión energética, etcétera, y puedo dar como valor añadido a mis clientes esa imagen verde, pues me va a dar la posibilidad de, pues como pone ahí, realizar un mayor número de adquisiciones, ¿no? También tenerlo en cuenta como una herramienta de marketing. Muy bien. La familia de producto que os he comentado antes, más enfocada al sector industrial, se llama Sirius, ¿vale? Veis aquí un resumen de ello. Y lo que os voy a pasar a contar a continuación es 2 o 3 soluciones, digamos, que engloban un poco esa evolución que os he comentado antes, que nos hacen adaptarnos a los factores que acabamos de ver, ¿no? Al final van a ser equipos, veis aquí nivel OT, nivel IT, lo que os acabamos de hablar ahora, van a ser equipos que, instalados a pie de aplicación, son capaces, a través de su capacidad de comunicación, bien con PLC o bien directamente con nivel IT, de enviar, ¿vale?, información de esa aplicación a nivel de medidas eléctricas, ya sea corriente, ya sea potencia, ya sea tensión, medidas no eléctricas, ¿vale?, como puede ser temperatura, velocidad, etcétera, e incluso diagnóstico del equipo. Lo que luego se haga aguas arriba con las diversas plataformas, entorno, nubes, etcétera, que se haga con esos datos, pues ya depende un poco de la aplicación con la que se trabaje, el tipo de dashboard que te dejen realizar, el tipo de informe, el tipo de reporte.
¿vale? Pero básicamente estas soluciones lo que hacen es el envío de datos. Luego tiene que ser una persona el que tiene que gestionar con esas herramientas esos datos. ¿Bien? Y una de las soluciones, digamos, que digamos, cumple con estos requisitos es la familia Simocode, que es este equipo que veis aquí, ¿vale? Es un equipo muy rápido. Es un equipo que es un sistema de gestión de motores, ¿de acuerdo? Es el guardián de un motor. Protege el motor, controla el motor y monitoriza el motor. Es una solución que se utiliza mucho en aplicaciones críticas y veis que los sectores principales pues son siderúrgica, oil and gas, petroquímica, sector de aguas, industria del papel, industria del cemento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son industrias en las que queremos tener constantemente información de ciertas aplicaciones que son críticas, ¿vale? Para esos usuarios y estar obteniendo información en tiempo real del estado de esa aplicación y datos que me puedan servir para optimizar el comportamiento de esa aplicación. El siguiente equipo es la familia de arrancadores suaves 3RW5, ¿vale? Que es este equipo que veis aquí, estos dos equipos que veis aquí, ¿vale? Este y este. Son equipos que te permiten arrancar aplicaciones pues que tienen una cierta inercia de arranque, como pueden ser molinos, pueden ser machacadoras, ventiladores grandes, compresores, etcétera. Bien. Y que también tienen su capacidad de comunicación y de integración con sistemas superiores, por lo tanto son equipos que encajan muy bien en esta filosofía que os acabo de contar. Veis un poco también los principales sectores en los que encajaría esta solución, son parecidos los sectores a los del Simocode que os acabo de contar, bien, bombeos, proceso, ventilación, etcétera, ¿no? Y comentaros también que ya no son equipos que también tenemos esas funcionalidades, digamos, en equipos tan sencillos a priori como puede ser pulsadores, ¿vale? Tenemos una solución de pulsatería en Profinet que también nos permite integrarla en sistemas de comunicación superiores, ¿bien? Y lo que veis aquí, que es la columna de señalización, la baliza, ¿vale? Son dos sistemas también, es otro sistema integrable, ambos integrables, bien, y que veis un poco los mercados o las aplicaciones principales en las que podrían encajar estas soluciones, ¿no? Pues plantas de embotellado o de llenado, soluciones en máquinas y sistemas, pupitres, ¿vale? En plantas. Bueno, veis un poco las soluciones en las que encajarían. Y comentaros que en ambos casos cumplen con el índice de protección 69K, que es el máximo índice de protección existente. Están protegidos contra penetración de polvo y contra chorros de agua, hasta 80 bares, 100 bares, ¿bien? Y que, bueno, que son otras soluciones más sencillas, pero también integrables y también con esas características que hemos comentado anteriormente. ¿Okay? Bueno, y una vez visto esto, vamos a la segunda parte de la presentación. La segunda parte de la presentación, como os he comentado, es ver un ejemplo específico sobre que está integrado dentro del sector de agua, que es una planta de tratamiento de aguas residuales. A nivel general, en este sector de la infraestructura de agua se pueden encontrar bastantes desafíos, ¿no? Pues aguaceros, sequías, picos de demanda, reducción del consumo de agua, composición de las aguas residuales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un resumen. Que cada uno de estos desafíos o de estos retos, problemas que puedan existir, conlleva una serie de efectos también, ¿no? Pues como veis aquí, pues obstrucciones y atascos, que haya un caudal bajo en el alcantarillado, que se produzcan tensiones en el sistema de suministro del agua, etcétera, ¿no? ¿De qué manera este sector intenta solucionar estos problemas y estos retos y estos efectos que se producen? Pues un poco
con la filosofía que os he ido comentando en las diapositivas anteriores, ¿no? Al final lo que hacen es intentar o llevar a cabo una integración tanto horizontal de los distintos equipos con los que se trabaja como vertical, ¿vale? Nivel OT, integrarlo en el nivel IT. Veis que esa es un poco la filosofía actual que se lleva en los distintos sectores industriales, ¿bien? Ya sea dispositivos de campo, lo que os acabo de comentar, soluciones como el Simocode o el arrancador suave, ya sea a nivel de automatización, ya sea a nivel de plataformas, a nivel de entornos cloud, a nivel de ciberseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es principalmente la filosofía que se lleva en el sector industrial, esa integración nivel OT-IT. ¿Bien? Y vamos al ejemplo como tal. El ejemplo, como se ha adelantado antes, trata de bombeos y de ver cómo nosotros con el arrancador suave que os acabo de mostrar antes, somos capaces de solucionar ciertos problemas, vamos a ver ahora qué problemas son, se pueden dar en una planta de aguas, ¿no? En los bombeos, ¿qué puede pasar? Pues pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Pero me centro en dos problemas, básicamente. Uno de ellos es que las bombas tengan que trabajar pues, con aguas residuales que en muchos casos pues, contienen un alto nivel de partículas, contienen sedimentos, como veis ahí, ¿no? Que impurezas que pueden obstruir o pueden atascar esa bomba, ¿no? Esto que conlleva que cuando esa bomba se atasca, normalmente estas plantas de tratamiento de aguas residuales están ubicadas lejos de las ciudades, ¿vale? Entonces, cuando una de estas o varias de estas bombas se obstruyen, esto exige enviar a gente allí para tener que parar esa parte de la planta, esa bomba o esas bombas, y tener allí a una serie de operarios limpiando esa bomba. Eso conlleva un tiempo, eso conlleva una pérdida, como veis hay una pérdida de productividad y eficiencia de las instalaciones, ¿vale? Otro problema que se puede dar es cuando se produce una interrupción brusca en el bombeo, que lo que produce es un aumento de la presión en el sistema de tuberías y se puede dar el efecto denominado golpe de ariete, ¿vale? Que esto es se produce una onda de presión en esa instalación y como veis ahí pues se pueden dañar el soporte de las tuberías, se pueden dañar piezas pues como válvulas antirretorno, se pueden dañar accesorios asociados a la bomba definitivamente, ¿vale? Entonces, cuando se producen estas situaciones, pues como veis ahí, pues es necesario realizar un mantenimiento correctivo que suele ser costoso y que tiene que ralentizar o detener esos bombeos, ¿no? Entonces, la idea es aplicar una solución que le permita al usuario o al personal que trabaja en esa planta de adelantarse a evitar que se produzcan estas situaciones, ¿no? ¿Cómo realizamos con nuestra solución estas tareas, ¿no? Bueno, lo hacemos como os he comentado antes, con nuestra familia de arrancadores suaves, 3RW5, ¿vale? En el que tenemos diferentes tipologías de equipos, no voy a entrar aquí, ¿vale? Pues para arranques más pesados, menos pesados, control 2 fases, 3 fases, etcétera. En este caso, el modelo al que nos vamos es este, al 3RW55, que es el de más altas prestaciones, que es el que tenéis ahí en la maleta demo, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera solucionamos estas dos situaciones? El arrancador tiene una serie de funciones integradas, ¿vale? Una de ellas se llama función de limpieza. Y dentro de esta función de limpieza tiene dos modos, un modo light y un modo más intenso, ¿vale? El modo light es pues, cuando la bomba se ha quedado obstruida, pero de una manera, tiene una obstrucción ligera, llamémosla así, y el modo intenso, pues como podemos todos interpretar, pues es cuando está obstruida completamente, ¿no? Lo que se puede trabajar con este equipo es hacer una programación que permita que cuando el arrancador detecta que la corriente de servicio aumenta, eso significa que se está obstruyendo la bomba y de manera automática, ya sea por comunicación, poder enviar una orden de activa esa función de limpieza
y hace un movimiento inverso, de manera que pueda desatascar esa bomba. Hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, el tiempo de ciclo, etcétera, ¿vale? Pero eso se configura previamente y es una solución muy extendida en este tipo de aplicaciones, en este tipo de plantas, ¿vale? A la hora de trabajar con estos equipos. Encaja muy bien en sus necesidades. Y la segunda problemática, que es lo que os he comentado, el llamado golpe de ariete, el arrancador lo soluciona con una función también que tiene integrada, que te permite, digamos, controlar, como pone ahí, la rampa de deceleración. Al final, lo que se produce es una interrupción brusca de la bomba y esto lo que consigue es, digamos, esa interrupción suavizarla, ¿vale? De manera que no se produzca ese aumento de presión en el sistema de tuberías, ¿de acuerdo? Y pues no se dé ese golpe de ariete que daña o puede dañar la instalación. Como veis ahí, podría quedar dañado bombas, tuberías, válvulas, etcétera, ¿no? Claro, esto es a nivel, digamos, de funcionamiento del equipo, pero toda esta información o todas estas funcionalidades, gracias a esa capacidad de conectividad y de comunicación que tiene el equipo, se puede hacer vía remoto. Es decir, no es necesario tampoco que haya un operario allí en la planta para tener que activar esta funcionalidad, sino que se puede hacer en remoto. Entonces, pues facilita mucho el trabajo al personal que controla el buen funcionamiento de las instalaciones en esas plantas, ¿vale? Al final, el arrancador, aparte de sus funcionalidades de protección, etcétera, como vamos a ver aquí, también tiene opción, como se ha ido comentando en el resto de aplicaciones, de integración en niveles superiores, en entornos de nube, en plataformas de gestión energética, en plataformas de mantenimiento predictivo. ¿Cómo hace un equipo como esto esa integración sin el PLC? A través